Buenas tardes, tutor, compañeros del grupo 21-2019, raya 72. Eh, a continuación, pues vamos a explicar el ejercicio de aplicación de la materia estática y resistencia a materiales, donde se diseña una cercha para una cubierta, una estructura. Pues los pasos a seguir para el diseño de esta cercha son los siguientes. Primero, pues se debe seleccionar el tipo de estructura. Pues por el número de grupo a nosotros nos tocó la hook, la estructura hook. Pues seguido a seleccionar este tipo de estructura, vamos a realizar pues una evaluación de las cargas externas que soportará la estructura, calcular las fuerzas internas, calcular y clasificar los esfuerzos y verificar. Después de calcular los esfuerzos normales y su clasificación, se realiza pues el cálculo de factor de seguridad, pues para nosotros tener la certeza que la estructura cuenta con el factor de seguridad adecuado y que no hay necesidad pues de hacer el rediseño de aquella estructura. Entonces iniciamos con el paso número uno, la selección del tipo de cercha. Entonces pues existen diversos tipos de cercha, de acuerdo pues a nuestro grupo, número de grupo. Nos tocó la cercha tipo Hop y es a la que le vamos a desarrollar pues todos los cálculos pertinentes. Esta es la cercha que nos toca trabajar, está con los ángulos, la medida de altura, la medida de la longitud de las cuerdas inferior y pues la superior. Entonces, primero pues vamos a hacer la evaluación de las cargas externas que soportará la estructura. En este paso se deben analizar todos los tipos de fuerzas externas que van a actuar sobre la cercha, las cuales son las cargas vivas y las cargas muertas. Entonces, las cargas vivas que se expresan con CB corresponden a la masa de una persona por metro cuadrado a través del área de influencia de la cercha. Y las cargas muertas que se referencian con CM es el peso de la cercha, peso de la teja, peso de las correas y las cargas por viento. Por así decirlo, es el peso total de nuestra estructura. A continuación sigue pues el cálculo de las cargas vivas. Para calcular estas cargas vivas es necesario encontrar el área de influencia de las cerchas, la cual está dada por la siguiente ecuación que la encontramos en la parte de abajo, donde AC significa área de influencia, X es el espaciamiento entre cercha, multiplicado por LC, que es la longitud de la cuerda inferior, perdón, LSS, la cuerda de la longitud de la cuerda superior. LSS, LSI sobre el coseno del ángulo, esa sería pues nuestra fórmula a aplicar. A continuación pues el ejemplo, ahí encontramos el ejemplo del cálculo. Entonces la longitud de la cuerda inferior corresponde a la longitud entre los lados inferiores de la cercha para el ejemplo entre los lados A y G. La longitud de la cuerda inferior es de 9 metros. Nuestra cercha tiene abajo una longitud de 9 metros. Y la longitud de la cuerda superior corresponde a la longitud de todo el recorrido superior de la cercha. Para el ejemplo, la longitud que va de A hasta D, más la que va desde D a G. Entonces, la longitud de la cuerda superior es de 9 metros dividido por el coseno del ángulo, que es 30 grados, lo que nos da como resultado de 10,39 metros. Nuestra área de influencia de la cercha es de 3 metros por el resultado de nuestra longitud de la cuerda superior, que es de 10,39 metros. Como resultado obtenemos 31,18 metros cuadrados. El CB es la carga viva, esta ecuación que va abajo, la última, que sería la multiplicación de 70 kilogramos metro cuadrado por el área de influencia de la cercha por aceleración 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, lo que nos da como resultado 21.409,9 newtons de carga viva, nuestro peso de la estructura. Cargas muertas, ahora procedemos a calcular las cargas muertas. Entonces
Estos son los pasos a seguir para calcular las cargas muertas. Peso de la cercha. Para esta parte es necesario definir el tipo de perfil que se utilizará y conocer sus características físicas y mecánicas. Para el ejemplo se usa un perfil de acero estructural A36 L64 por 64 por 9.5. Peso de las tejas. Se necesita definir el tipo de teja a utilizar y al igual que lo mencionado anteriormente es necesario conocer sus características. Para el ejemplo se usan tejas de Ternit número 5. Peso de las correas. Se definen el tipo de correas y se consideran las características de las mismas. Para el ejemplo se usan correas en celosías, construidas con varillas de acero y con una densidad de 5 kilogramos sobre metro. Cargas por viento. Depende de la velocidad del viento presente en el lugar donde se implementará la estructura. Pues para este ejemplo que de esta estructura se consideró una velocidad de viento de 10 metros sobre segundo. El peso de la cercha. Entonces, primero es necesario calcular la longitud de cada perfil utilizado para la cercha. Luego sumar todas las longitudes para obtener una longitud del perfil total. Para el ejemplo, la longitud total es de 35,23 metros. Después o seguido a ello, pues es necesario multiplicar la longitud total por la masa del perfil utilizado. En el ejemplo, el perfil tiene una masa de 8,7 kilogramos metro, pero hay que tener en cuenta que los perfiles son dobles, por lo tanto tendrá una masa de 14,4 kilogramos sobre metro. Finalmente, el peso de la cercha está dado por, el peso de la cercha viene dado por la longitud, por la masa, por la gravedad, por la aceleración. Entonces, para el ejemplo, para el ejercicio que nosotros estamos realizando con la cercha, nos daría como resultado 35,23 metros la longitud por la masa 17,4 kilogramos por nuestra aceleración de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Como resultado tenemos el peso de la cercha que sería de 6.013,55 newtons. En el peso de las tejas, primero es necesario calcular el número total de tejas que se van a utilizar. Entonces el número de tejas que se van a utilizar se calcula con esta fórmula. Sería número de tejas de largo igual a LC, que es la longitud de la cuerda, más el LB, que es la longitud de voladizo, el voladizo que tiene nuestra cercha. Y el ET, pues el largo de la teja. Longitud de cada caída de la cercha es LC, perdón. Número de tejas de ancho es igual al X sobre el ancho de la teja. Pero eso toca despejar. Y el número de tejas es igual a 2 por el número de ancho de tejas por el número de tejas de largo para obtener número de tejas. Bueno, seguimos. Para el ejemplo, se tiene una longitud de voladizo de 0,32 metros y una longitud de caída de la cercha de 5,2 metros. Las características de la teja utilizada son el GLT, que es el largo de la teja, de 1,38 metros, y el LTA, que es el ancho de la teja, 0,873 metros. Entonces, la masa de caída de la teja es de 14,75 kilogramos. Aplicando pues las anteriores fórmulas, se obtendría que el número de tejas de ancho, que es 3 sobre 0,873, nuestro ancho de teja, entonces el número de tejas sería por el ancho de 3,43 tejas, el número de tejas de largo, 5,52 sobre 1,38, como resultado 4 tejas, y número de tejas, que sería igual a 2 por 4 por 3,43, igual a 27,5 tejas como total. Finalmente, pues se calcula el peso de las tejas y esta está dada por el peso de la teja sería igual al número de tejas por la masa por la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, para el ejemplo se tiene un peso de, se calculó anteriormente, 27,5 por 14,75 kilogramos por la aceleración 9,81 metros sobre segundo al cuadrado igual a 3.979,18 newtons sería el peso de las tejas. Seguimos con el peso de las correas. Para calcular el peso de las correas, primero se debe calcular el número total de correas que se utilizarán. El número de correas viene dado por la siguiente fórmula.
que sería igual a 2 veces el número de tejas de largo más 1. Luego se calcula la longitud total de la que cubrirán las correas, dichas correas. Entonces la longitud total sería igual al número de correas por el X. Para el ejemplo se tiene que el número de correas son 2 por 4 más 1, que 4 es el número de tejas de largo. Como resultado obtenemos 10, número de correas. Y para la longitud total sería igual el número de correas, que nos equivalió a 10, por 3 metros de ancho, igual a 30 metros. Esa es nuestra longitud total, 30 metros. Llegando al peso de las correas, entonces para llegar a este paso y calcular el peso de las correas, necesitamos la siguiente fórmula, que dice que el peso de las correas es igual a la longitud total por la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, aplicado esta fórmula al ejercicio, se tiene que la masa para las correas es de 5 kilogramos por metro, pues por tanto entonces aplicando la fórmula del peso de las correas nos equivalen a 1431,5 newtons. Eso lo obtuvimos de la siguiente manera, multiplicando la longitud total, que es de 30 metros, por la masa, 5 kilogramos sobre metro, por nuestra aceleración de la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso pues, es el peso en las correas, que es de 1431,5 newtons. Bueno, ahora vamos a calcular la carga por el viento. Entonces esta carga viene dada por la siguiente fórmula. Las cargas por el viento se calculan multiplicando un medio por la densidad del aire, P es nuestra densidad del aire, por V es la velocidad del viento elevado a la 2, por nuestra área de influencia de la cercha. Entonces aplicando esta formulita al ejercicio se obtiene la siguiente carga por viento. Un medio por 1,2 kilogramos metro cúbico, que esa sería la densidad del aire, por 10 metros sobre segundo al cuadrado elevado a la 2, que esa sería nuestra velocidad del viento, por el 31,18 metros cuadrados, que es el área de influencia de la cercha. Y como resultado de esta operación tenemos que las cargas por viento son de 1870,7 newtons. Listo, obteniendo así pues un valor de carga muerta que está dado por la siguiente ecuación. Ya hecho esto, pues obtenemos teniendo los anteriores factores y los anteriores cálculos, ya pues podemos obtener la carga muerta. Entonces la carga muerta, nuestra fórmula de carga muerta sería igual al peso de la cercha, más el peso de las tejas, más el peso de las correas, más las cargas por viento. Entonces aplicando esta fórmula a nuestro ejercicio, obtenemos que la carga muerta es de 13.334 newtons. Cargas externas en cada nodo de la cercha. Entonces vamos a calcular las cargas externas por nodos en nuestra cercha. Entonces se tiene que sobre la cercha actúa una carga total dada pues por la siguiente fórmula. Carga total es igual a CB, que son las cargas vivas, más CM, que son las cargas muertas. Entonces nuestra carga total aplicada a nuestro ejercicio, nuestra carga total es de 34,75 kilonewtons, haciendo esta sumatoria de cargas. La distribución de las cargas en los diferentes nodos sería de la siguiente manera. Entonces la carga total se reparte en los diferentes nodos de manera igual, sin incluir los nodos de los extremos cuya carga será igual o a la mitad de la presente en los demás nodos. Entonces vamos a calcular solo la mitad prácticamente de la cercha, porque pues la otra mitad es igual. Entonces decimos que sería igual calcularla de este lado y el otro lado de la cercha sería la misma. Entonces el valor de las cargas que soporta cada nodo es igual a, aquí está el valor de la carga expresado por trabajo, que sería la carga total sobre el número de nodos superiores menos
1. Aplicando esta ecuación a nuestro ejercicio, se tiene lo siguiente. El trabajo de el valor que esa carga que soporta cada nodo es igual a 34,75 sobre 7, que es nuestros nodos superiores, menos 1, igual a 5,79 kilonewtons. Ese sería el valor de la carga que soporta cada nodo. Y pues haciéndole lo que yo les decía de que la cercha se le debe obtener solo por un lado y se multiplica por 2, ya que viene pues dada por la mitad, sería igual a 2895 kilonewtons. Bueno, de este modo se obtiene un esquema final como se muestra en la figura. En la figura vemos las cargas externas en cada nodo, en el A, B, C, D, E, F y G, los 6 tramos, los de los 9 metros y pues nuestra altura. Entonces el cálculo de las fuerzas internas sería de la siguiente manera, por método de los nodos o método de las secciones. Entonces, continuando con el ejercicio, vamos a hallar el método de los nodos. Pues vamos a hallar por el método de los nodos, mejor dicho. Primero se deben calcular las reacciones de los nodos A y G. Para una mejor compresión se presentan las reacciones del ejemplo de trabajado. Entonces, aquí vamos a encontrar el desarrollo de, pues el cálculo por el método de los nodos de nuestro ejercicio, aplicando pues nuestras fórmulas. Obtenemos que 17,37 kilonewtons tenemos en el AY, que sería en el nodo A, y sobre el eje Y, en el G, en nuestro nodo G, tenemos de 17,37 kilonewtons representado sobre el eje Y. Continuando con nuestro ejercicio, entonces siguen pues los siguientes pasos. Luego se procede a realizar el balance de fuerzas de cada nodo con el fin de determinar si los elementos son de compresión, tensión o amarre. Si las fuerzas del elemento resultan negativas, el elemento está sometido a compresión. Entonces, si la fuerza en el elemento es igual a cero, este es un elemento de amarre. Y si la fuerza en el elemento es positiva, se encuentra sometida a tensión. Entonces, ejemplo de las diferentes situaciones. Entonces se calcula el nodo AL, B, K, C, D. Entonces, realizamos los cálculos de todos nuestros nodos. Aquí obtenemos nuestros resultados. Nuestros resultados se repite con cada nodo que se va encontrando en la estructura y el resultado sería este. Entonces los nodos gemelos, que sería AB y FG, encontramos que tiene una fuerza negativa de 28,95, lo que nos indica que está en compresión. A diferencia del nodo gemelo AL y HG, que lo encontramos positivo, 25,0714, lo que nos indica que está en tensión. Y miren lo que sucede con el nodo LB y HF. Estos nodos gemelos están con fuerza cero. Esto nos indica que esto es un elemento de amarre. Así pues continuamos con todos nuestros nodos, definiendo pues si son de tensión, de compresión o de amarre. Y aquí pues desarrollamos por el método de las secciones. Entonces consiste en realizar una sumatoria de momentos alrededor de un punto para luego calcular la fuerza interna presente en un elemento. Entonces aquí vemos el ejemplo, cálculo, la sumatoria de momentos y el cálculo de la LK, lo que nos da como 25,07 kilonewtons en tensión. Vamos a calcular y clasificar los esfuerzos. Este sería nuestro siguiente paso. Pues primero se debe calcular el esfuerzo normal de cada elemento. Para ello es necesario conocer de antemano toda la información encontrada en los pasos anteriores, además de la longitud de cada elemento y su área. Luego, para finalizar este cálculo se necesita únicamente aplicar la siguiente fórmula, esta formulita. Pues la aplicación de la fórmula para el esfuerzo normal del ejemplo que tenemos para desarrollar
nos da como resultado esto. Tenemos los esfuerzos normales, acá los encontramos, ya pues utilizando el área que ya lo habíamos calculado, la tensión, si son de tensión, compresión, las fuerzas y la longitud de nuestra cercha. Entonces ahí tenemos los esfuerzos normales, nos indican si son negativos, ya dijimos que era en compresión, y positivos en tensión, cero elementos de amarre. Entonces el paso a seguir es separar los elementos de amarre y tensión de los elementos de compresión, pues para realizar los respectivos análisis. Entonces debemos separar elementos de amarre en un cuadro para hacerlo más sencillo y elementos de tensión en otro cuadro de amarre. Entonces una vez separados los elementos, se analizará los elementos de tensión y amarre teniendo en cuenta la resistencia o cedencia de los perfiles. La resistencia o cedencia nos indica pues la cantidad de fuerza o de carga que se le pueden ejercer a los perfiles antes de haber una fractura. Entonces para ello se utilizan las siguientes fórmulas. Entonces la cedencia admisible es el esfuerzo admisible, que sería el esfuerzo por el área, la fuerza por el área. Entonces además es necesario conocer el valor de la resistencia a cedencia del perfil utilizado. Este valor se encuentra en las fichas técnicas de los materiales. Entonces, buscando en la ficha técnica de nuestro perfil, encontramos que el, el, el valor de la cedencia. Entonces, al aplicar las fórmulas para el elemento de tensión amarre, tenemos los siguientes resultados que los resumimos en la tabla. Están los elementos gemelos, la fuerza que estaba calculada, si son de tensión compresión, el área, el esfuerzo admisible, el esfuerzo este que encontramos acá es el que se encuentra en la tabla, en el libro, y el factor de seguridad. Eso nos da el factor de seguridad haciendo ese cálculo. Seguimos, pues los elementos expuestos a compresión se analizan teniendo en cuenta el criterio de carga crítica en columnas de Euler. Para ello es necesario calcular el momento de inercia, el cual se calcula como se muestra a continuación. Pues a continuación mostramos en el ejercicio cómo se realiza el cálculo del momento de inercia, pues aplicado a nuestro ejercicio. También es necesario aplicar la siguiente fórmula, esta que tengo acá abajo, lo cual nos da como resultado nuestras cargas críticas y el factor de seguridad para nuestras barras en compresión. Aquí encontramos el cuadro con el resumen de los cálculos. Entonces el mínimo momento de inercia, este calculamos, las cargas críticas y el factor de seguridad. Entonces verificar si el diseño de la cercha está bien realizado. Entonces para verificar vamos a seguir los siguientes pasos. Este último paso consiste en comparar los factores de seguridad obtenidos en el paso anterior con el fin de determinar si están dentro del rango aceptable. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, si el factor de seguridad es mayor que 3, se puede decir que la estructura está bien diseñada. O sea, si nuestros valores acá de factores de seguridad tenemos valores mayores a 3, 22, 22, 27, 193 y 48, quiere decir que está bien diseñada. Igualmente, aquí en las que están por compresión, encontramos el factor de seguridad. Entonces, si el factor de seguridad es menor que 3, el diseño de la estructura está mal hecho y se necesita hacer un recálculo con el fin de corregir el factor de seguridad. En este punto ya podríamos calcular de nuevo. Si el resultado es menor a 3, podemos hacer nuevamente el cálculo para ver qué tipo de perfil podemos usar. Un perfil más grande, de ala más grande, para que nos cubra ese factor de seguridad. Como el resultado en el cálculo fue mayor a 3, aquí en tensión, en elementos de amarre y compresión, no tenemos ningún problema, entonces no tenemos que recalcular el ejercicio. Este fue pues una breve explicación de cómo se hace el diseño de una cercha para una estructura. Espero sea pues de su agrado y muchas gracias.